Bien, Lucas capítulo 1, verso 26 al 37, pero no puedo dejar de lado ciertas cosas que son un poco las actualizaciones que podríamos decir. Yo no sé cuántos de ustedes están al tanto de lo que está pasando realmente en el Medio Oriente ahora. Hace pocos días Vidal, que era un ministro de gobierno de Bachelet, me parece que fue, que está a cargo de Televisión Nacional, hizo mención algo, no sé si en el Congreso sucedió eso, me parece, que hizo mención acerca de la necesidad que había de ponerle recurso a TVN y todas esas cosas. Pero él dijo algo, porque si no es así, el país va a quedar a merced, decía, de dos conglomerados. Lo que estoy diciendo es lo que yo he dicho en más de alguna ocasión, que uno no puede tampoco ser tan iluso al no creer o al pensar que detrás de todas las informaciones o detrás de todos los medios, tanto escritos, radiales como televisivos, hay un enfoque, se le llama, tiene un nombre eso, que es la editorial, de alguna manera, el pensamiento que tienen. Y él decía, porque si no íbamos a quedar a mano, bueno, de Heller decía, que eran los dueños de Megavisión, o si no, de Luxi, que eran los dueños de Canal 13. No estoy hablando de política, estoy hablando simplemente de una realidad. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, si usted es consecuente y se da cuenta a los que les gusta ver noticias, no nos hablan nada del Medio Oriente. Lo que pasa en este momento en la guerra de Rusia con... Gracias, estoy sufriendo harto de amnesia. ¿Con quién era? No nos informan mayormente, porque ya no les interesa, no les importa, pero no hay. Y aún cuando uno quiere ir de repente un poco más allá, yo a veces veo noticias de un canal francés que es español, hay un canal alemán también, pero todos tienen sus inclinaciones, lamentablemente. Entonces, tenemos que entender que hay cosas sucediendo en este momento en el mundo, y que nosotros particularmente tenemos que estar muy pendientes de esas cosas, porque esas cosas son para nosotros importantes, porque son el reloj de alguna manera de la iglesia. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo algo muy simple, yo lo he citado tantas veces en el libro de Lucas, en el capítulo 21, cuando él hace referencia a una situación que va a ocurrir en el futuro. Él está hablando del futuro allí, lo mismo que habla Mateo 24 y Marcos también. Juan no es tanto, pero sí ellos. Y él hace presente acerca de que en el último tiempo van a haber una serie de cosas que se van a ir dando con mayor frecuencia. Porque mucha gente dice, bueno, si terremotos han habido toda la vida. Sí, pero no con la frecuencia, por ejemplo, que se dieron en el siglo pasado. Entonces, de eso es lo que habla allí, que las frecuencias se van a ir poniendo más cercanas. Entonces, y él hace presente, bueno, muchas cosas allí en el capítulo 21, pero en particular yo siempre me he detenido en algo cuando él le hace presente a ellos acerca de lo que ocurre con Israel. Y le dice claramente, cuando ellos vean que la higuera florezca, dice así, voy a leer: fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y prepararse y presentarse delante del Hijo del Hombre.
Esas son palabras del Señor Jesús dichas hace 2000 años. Cuando uno escucha, sobre todo en la época de Jesucristo, cuando predicaba Juan el Bautista y les decía que se arrepintieran porque el reino de Dios se ha acercado, ¿no es cierto? El judío como tal siempre estaba esperando que lo que ocurrió en algún momento con David, que fue el momento, la edad de oro que le llaman al pueblo de Israel, cuando ellos se extendieron por increíblemente. Luego muere David y ellos vuelven a su vida casi normal. Entonces cuando viene Juan el Bautista, que de alguna manera es el cumplimiento del libro de Malaquías, y hablan del reino de los cielos, ¿no es cierto? Ellos pensaban en Jesús, pero ellos encontraron que Jesús realmente es como cuando lo mirábamos hace pocos días, cuando él les pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Él quería hacer una encuesta y estaba los Gallup, todo esto, de hacen encuestas y ellos le empiezan a decir, uno Juan el Bautista, otro le dicen Jeremías, pero Pedro le dice, pero tú eres el Cristo. Sí, y Jesús le dice, era bienaventurado porque eso no se lo habías hecho o dicho carne y sangre, sino que desde el cielo mismo le habían dado la sabiduría. Pero luego Jesucristo le tiene que decir algo que ellos no esperaban, que es que él tenía que ir a la cruz, ¿no? Que él tenía que morir. Porque ellos lo que esperaban es que él se subiera un caballo blanco, erradicara a los romanos y volvieran a levantarse como gran nación. Pero no era eso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que estamos leyendo aquí, lo que yo acabo de leer, Jesús lo dijo hace 2000 años, casi al final de su ministerio. Y él está hablando de algo que va a pasar en la historia, ¿no es cierto? Y particularmente lo que hace presente aquí, un momento en donde va a ocurrir algo en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad tiene que suceder algo. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Primero, tenía que suceder que la nación de Israel, que el año 70, Tito, el emperador romano, entró, ese que luego se convirtió en César, y los echó a ellos, y durante 2000 años ellos no tuvieron patria. Pero proféticamente la Biblia decía que en un día, porque así lo dice, en un día ellos iban a volver a tener patria. Y eso ocurrió el año 1948, cuando las Naciones Unidas le devolvieron a ellos la patria. Pero, y Jesús dice eso, dice, cuando la higuera florezca, no pasará esa generación. Esa generación lleva 75 o 78 años ya. Algunos dicen que una generación dura 70, 80 años. Yo no estoy diciendo fecha ni nada, ya por favor. No hay así que el pastor dice que si en 2 años más quedan en la tierra. No, lo que yo no. Ahora, lo que sí Jesús dijo siempre, lo que aquí está mencionando. Ahora, ¿y por qué digo esto? Porque hablaba de actualizaciones. Porque hay algo a lo cual uno no puede eludir, que es, por ejemplo, que Rusia siempre ha estado detrás de todo lo que ocurre en Medio Oriente, desde hace muchos años atrás. Han estado presentes por medio de entrega de armas, por medio de, a lo mejor, de personas, pero siempre ellos ocultos. ¿Por qué? Por los conflictos que hay entre Rusia y Estados Unidos como potencia. Pero ¿saben lo interesante de esto? Que va a llegar un momento en la historia de la humanidad en donde Rusia ya va a dejar de ser un actor secundario o un actor escondido. Pero no porque ellos quieran, sino porque Dios los va a obligar. Entonces, hoy día, yo vuelvo a reiterar, los que han escuchado noticias, Israel está en conflicto no solo con Palestina, está en conflicto con Irán. Irán atacó a una base norteamericana. Digamos, Medio Oriente está hirviendo. Siempre se ha dicho, está hirviendo. Quiero leerles algo. Primero quiero llevarlos a esto. Vamos a ir, tratar de ir. Voy a volver a leer lo que estoy leyendo, ¿ya? Dice,
les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Ahora recuerden algo, hay una generación en el mundo que no va a morir. Hay una generación que va a ser raptada, va a ser sacada del planeta. Pablo se lo dice a los Corintios, en 1 Corintios 15:50. Digo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. De ahí voy a dar los textos, están allí. Pero es para que vayamos. Entonces, hay una generación que no va a morir, va a ser llevada. De eso es lo que está hablando Jesús. En ese tiempo, para el futuro, dice, voy a leer nuevamente, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo, la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Tengan cuidado, el llamado, que no se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Primero, siempre lo he dicho, a lo mejor no hay problemas de vicio ni de embriaguez, pero sí yo creo que hay un problema que no es menor, que a veces involucra demasiado a las personas en las preocupaciones por esta vida. Y eso a mucha gente eso lo saca a veces del centro. Y no debiera ser eso en realidad, sobre todo a nosotros. Nosotros somos una generación que, vuelvo a reiterar, pudiera ser que es la que va a ser sacada. Y nosotros debiéramos tener la actitud que Jesucristo le dijo a Marta, porque Marta de alguna manera podría caer en este tipo de situaciones, porque Marta era una persona muy preocupada, muy que las cosas de este planeta la tenían así como latente, al punto que fue y acusó a su hermana con Jesús, porque dice, oye, se sentó ahí a tus pies y a mí me ha dejado sola. Y Jesús le dijo claramente, Marta, afanada y turbada estás. Tu hermana ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. Si de eso es lo que se trata esto. Siempre lo hemos dicho. A este mundo hemos venido sin nada. Y de este mundo, ¿con qué nos vamos a ir? Sin nada. Pero a veces las cosas de este mundo son tan preocupantes para nosotros que nos quitan el sueño. Y sobre todo, reitero, dice, las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre usted. Usted y yo lo hemos leído y lo hemos dicho, yo he sido hasta majadero con eso. Que el Señor dice que el día menos pensado, en un abrir y cerrar de ojos, va a ser esto va a ser una cosa que va a sorprender al mundo y va a sorprender la iglesia. Mucha gente de la iglesia, que puede que esté hasta en la misma iglesia el día del rapto, no se va a ir con Dios. Se va a quedar aquí. Producto de eso, porque de alguna manera su corazón no es total. Y dice, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes. Oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. ¿Escapar de qué? Los que hemos leído y estudiado el libro de Apocalipsis lo hemos dividido en tres, porque el libro se divide así. Las cosas que son, las cosas, lo que ves, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que son terminan en el capítulo 3 y en el capítulo 4, verso 1, cuando a Juan se le dice que se presente, dice que él es tomado. Ese es el rapto de la iglesia. Y de ahí que es lo que comienza la gran tribulación, el engaño, un personaje que viene sobre este mundo, el nuevo orden mundial que se habla tanto. Entonces, por eso quiero reiterarle, más que nada para que entendamos que nosotros vivimos de alguna manera tiempos muy especiales y que debiéramos tener una actitud, la que tenemos hoy, a lo mejor, y mejorar todavía aún más para que realmente nuestro enamoramiento con Jesús sea tan grande que lo único que hagamos es hablarle a la gente de Jesús. Les voy a poner, si alcanzo, los ejemplos que hay ahí con dos personajes que ocurren en la situación que vamos a aprender hoy día, así que llegamos ahí en Lucas, que es
de personas que, primero uno, que es Natanael, ahí van a saber por qué hablo de Natanael después, pero a Natanael lo viene a buscar alguien y le dice, ¿sabes qué? Es lo mismo que ha pasado minutos antes o un ratito antes con Andrés, porque estas dos personas andaban con Juan el Bautista, y Juan el Bautista le dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, y ellos lo siguieron. Y luego, ¿qué hicieron? Fueron a buscar a Andrés, fue a buscar a su hermano y le dice, me parece que hemos hallado al Cristo. Algo sucede, una revolución dentro de él. Y el otro es cuando van a buscar a Natanael. Entonces, realmente nosotros tenemos que vivir en esa esfera en la que tenemos que vivir hoy día. Tenemos que volver a enamorarnos de Jesucristo. ¿Para qué? Para que lo que hagamos con las personas no sea algo que hay una obligación, sino que sea algo tan natural. Voy a decirlo de la misma manera que lo he dicho siempre. Yo no sé qué te pasó a ti el día que conociste a tu esposa, a la persona que está contigo. Porque imagino que te pasó algo, po. Yo les voy a contar lo que me pasó a mí. El primer beso, yo feliz, subiendo un escarpado, un lugar ahí. Se lo quería gritar a medio mundo. Se lo quería gritar. ¿Y de qué hablaba? ¿De qué habla uno siempre cuando está enamorado? ¿De qué hablan? Por eso creo que es tan interesante esto con respecto a la verdad que uno tiene que asumir. Que uno tiene que ser consecuente, que lo que dice la Biblia, que lo que habla la boca, está lleno el corazón. ¿De qué hablas tú todo el día? ¿Qué hablo yo todo el día? Está en mi mente todo el día. A lo mejor soy majadero, pero esa es la verdad. Así como yo hablaba de mi mujer, bueno, hablo también. Yo a ella la miro y digo, no sé cómo fue, qué pasó, pero gloria a Dios. Y así tiene que ser ahora con Jesús. Nosotros tenemos que volver a eso. Y vuelvo a ver por los tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, cuando uno lee, aquí está hablando, dice, voy a leer de nuevo, bien vigilantes y lloren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder. Recuerden, viene la marca de la bestia, viene un momento donde tú no vas a poder comprar ni vender. Y eso a nosotros no nos debe ni siquiera sorprender, ¿no? Todos los que están aquí, la gran mayoría, yo soy viejo, asumo mi vejez. Y soy viejo para muchas cosas. A mí me gusta ir a un lugar y hablar con las personas. Odio levantar el teléfono y una máquina. Me encanta si hay problemas de la luz, el agua, ir. Me encantaba ir a pagar a las cajas que había en esos lugares. Ahora no. Yo todavía pago con billetes. Prefiero ir al banco, sacar plata e ir a pagar con billetes. Te quedan mirando así extraño. Pero la gran mayoría sabe. Yo me sorprendo de los jóvenes. Los veo en las filas del supermercado. Sacan el teléfono. Y pagan con el teléfono. Perdón, digo yo. Te puede sorprender a ti que realmente estamos viviendo en un momento, y esto yo vuelvo a reiterar, cuando la gente empieza a dudar de muchas cosas. A mí hay un texto que me encanta, que es el libro de Daniel, cuando dice que en el tiempo del fin la ciencia aumentará. Oigan, nosotros nos demorábamos años en aprender cosas. Hablábamos recién con Darwin acerca de la música. ¿Cómo no sé? Yo me sentía feliz años atrás cuando yo coleccionaba música, y la música es casi, a mi casa iban los amigos, hey, grábame esto otro. Hoy día pasamos a la historia. ¿Saben por qué o no? Por Spotify, ¿no? Tú vas a Spotify, ¿está bien? Oiga, tú te sorprendes. Piensa, no lo tienen. Ahí está. Si realmente nosotros estamos viviendo esos tiempos y debiéramos estar pensando en esto otro. Que el día menos pensado esta historia se va a acabar para nosotros, no para los que se van a quedar. Por eso reitero, no son mis palabras. Dice, estén siempre vigilantes, oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. En el libro de Ezequiel, Ezequiel es un profeta del cautiverio. ¿Por qué es del cautiverio? Porque está hablándoles a la gente que está ya en Babilonia. Y él recibe visiones para el futuro.
Y una de las visiones que recibe él, si partimos desde el 37, por favor, voy a ver algunos textos puntuales, por favor léanlo, márquenlos, anótenlos, les van a servir para predicarle a alguien. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida, ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga la carne y les cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí, y me fijé y vi que entre ellos aparecían tendones, les salía carne, se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, vende los cuatro dientes y dales vida a estos huesos muertos para que vivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Fíjese que lo más alucinante de todo, y esto es importante, la Biblia se interpreta a sí mismo. Los huesos secos, aquí dice, ¿quién es? Israel. ¿De qué está hablando Ezequiel? ¿Qué se le está diciendo a Israel? De lo que acabamos de decir que ocurrió en mayo del 1948, cuando Israel volvió a ser nación. Los que les gusta la historia, y se pueden ustedes ir a internet, otra cosa más porque ahí está todo. Israel al otro día, 4 o 5 naciones en contra de ellos. El 67 después, el 53 después el canal de Suez, el 67, el 73. Pero ellos en vez de ir perdiendo, ¿qué es lo que iban? Ganando. Las alturas del Golán, iban ganando. ¿Qué hay en la mente? Si usted, esto es interesante. Cuando usted escucha, y esto es para que se dé cuenta cómo esto es tan tremendo, en Estados Unidos, aquí en nuestro país no creo que pase, pero en Estados Unidos los estudiantes andan diciendo y repitiendo palabras como por ejemplo, al mar con ellos, porque el ideal del árabe, ellos quieren hacer desaparecer a Israel, siempre lo han dicho. Yo vengo diciendo esto desde cuando estaba, algunos se reirán, presidente iraní, que yo decía que tenía esta cara de terrorista de hace muchos años atrás. Yo hablaba de... Y él echar al mar a Israel, hacerlo desaparecer. Pero no han podido. Y no van a poder. Pero va a llegar un momento, como el que estaba mencionando, en donde ya no solo va a ser Irán, sino que van a ser muchos otros países, pero algo muy interesante, va a haber un gestor que va a ser lo más determinante. Y hay algo que se supone que si eso llega a ocurrir, tú y yo no debiéramos estar en este planeta. Que si eso ocurre es porque tú y yo nos quedamos en este planeta en la tribulación. Porque miren lo que dice. Leamos. Verso 38, por favor. Vamos a buscar aquí el 37. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, en cara a Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y adviértele, así dice el Señor omnipotente. Yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré volver, te pondré garfios en la boca y te sacaré con todo su ejército. Gog y Magog, todo esto es Rusia. Dice que Dios va a llegar un momento, y es interesante, de ahí lo vamos a leer, que Dios dice que le va a poner garfios y Él los va a sacar. Dice más abajo, todos estos están bien armados con una multitud enorme, con escudos, broqueles, todos ellos empuñan la espada, con ellos está Persia, Etiopía, Fut. Y estos son países que hoy día están allí. Los persas. ¿Quiénes son los persas? Irán. Los persas son Irán.
Todos estos países están ahí, dice, todos ellos armados con escudos y yelmos. Gomer también está allí con todas sus tropas. Y ahí sigue hablando hacia abajo. Prepárate, mantente alerta, tú y toda la multitud que está reunida a tu alrededor, ponlos bajo tu mando. Al cabo de muchos días se te encomendará una misión. Después de muchos años invadirás un país que se ha recuperado de la guerra, una nación que durante mucho tiempo estuvo en ruina, pero ha sido reunido de entre los muchos pueblos en los montes de Israel. Ha sido sacado de entre las naciones. Este es Israel, toda la gente. Hoy día la gente por cantidad está volviendo a Israel porque el antisemitismo, aunque usted crea que no está, el antisemitismo sigue estando presente. Los judíos siguen siendo perseguidos en muchos lugares, le hacen la vida difícil. Dice, pero tú los invadirás como un huracán, tú con tus tropas y todos tus aliados serán como un nubarrón que cubrirá la tierra. Así dice el Señor Omnipotente, en aquel día harás proyecto, maquinarás un plan perverso. Su Biblia, ¿sabe lo que dice? Que habrán malos pensamientos. Alguien lo decía hace poco, la Rusia de hoy día no se parece nada a la Rusia de Lenin. ¿Sabe a qué Rusia se parece, no? A las de los zares. Y el mismo ánimo que había en los zares es el que tiene Putin. Por eso él está peleando con quién, se me olvidó de nuevo, con Ucrania, y quiere los demás países que alguna vez eran parte de la Unión Soviética. El dolor más grande que tiene él es que haya desaparecido la Unión de Repúblicas de Socialistas Soviéticas. Entonces, él va a ir y va a apoyar este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que si uno sigue leyendo, por favor, en el 39, vamos al 39. Hijo de hombre, profetiza contra Gog, advierte el que así dice el Señor. Yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré volver, te arrastraré, te haré salir del lejano norte. Por favor, si ustedes miran ¿qué es lo que estaría de Israel? ¿Qué está al norte de Israel? Rusia. Quebrarás el arco que llevas en la mano izquierda, arrojarás a la basura las flechas que llevas a la mano derecha, caerás sobre los montes de Israel junto con tus tropas y las naciones que te acompañan, te arrojaré a las aves de rapiña. ¿Se acuerdan cuando estábamos mirando el libro Apocalipsis que yo le decía que el valle de Armagedón se caracteriza porque tiene un montón de animales de rapiña y que ahí se encontró un ave de rapiña que en España ya no está, pero en ese lugar está? Porque dice el libro que las aves de rapiña, cuando esté en la batalla de Armagedón, esa última guerra, las aves de rapiña van a alimentarse de todos estos cuerpos. Aquí lo dice, arrojaré las aves de rapiña a las fieras salvajes para que te devoren. Caerás en campo abierto, porque yo lo he dicho, enviaré fuego sobre Magog, sobre los que habitan confiados en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor, el Omnipotente. Así me daría a conocer en medio de mi pueblo Israel. Yo no permitiré que mi santo nombre sea profanado. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Todo esto se acerca, está a punto de suceder. Es el día del que he hablado, yo el Señor lo afirmo. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y prenderán una hoguera y allí quemarán sus armas, escudos, bloqueles, arcos, flechas, mazas, lanzas. Tendrán suficiente leña para hacer fuego durante 7 años. ¿Qué es lo que dura 7 años? La tribulación. Tribulación y gran tribulación. En la mitad aparece el anticristo. Digamos, ¿de qué está hablando aquí? Si usted se interioriza de las noticias y se interioriza del corazón de Putin, ¿cuántas veces le ha dicho, sabe, aquí está mi dedo a punto de tocar este botoncito? ¿Y qué es lo que va a haber? Una guerra atómica. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Cuando uno sigue leyendo aquí, dice que durante 7 meses van a estar enterrando cadáveres. Los huesos, porque habla de huesos. No habla de siquiera de piel, habla de huesos. ¿Saben por qué o no? Porque eso es lo que hace el poder atómico. Y durante 7 meses van a estar enterrando cadáveres. Entonces, ese es el futuro cercano que hay para este planeta. Obviamente el planeta no va a ser destruido. ¿Por qué razón? Porque obviamente cuando ocurra esto, yo personalmente, ¿qué es lo que creo? Porque recuerden que Daniel 9:27 dice que el anticristo hará un pacto con ellos por 7 años, por una semana. Yo personalmente lo que yo creo, que en este momento va a aparecer un líder en el mundo que va a traer soluciones al Medio Oriente y al mundo y va a traer paz.
Algunos dicen que es Macron. Algunos dicen que ahí están preparando, no lo sé yo, pero más que ninguna otra cosa lo que quiero hacer a modo de actualización. Que entendamos que aparentemente pudiera parecer que no pasa nada, pero sí están pasando muchas cosas. Y el día menos pensado, vuelvo a reiterar, Dios va a poner malos pensamientos en Putin. Y este va a partir, así como partió sobre Ucrania, va a partir. Y nosotros vamos a salir de este planeta porque Dios nos prometió algo. Miren por favor, Apocalipsis 3, verso 10. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, verso 7 estoy leyendo. Filadelfia es fraterno. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Yo sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra, no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, miren las cosas que dice. Yo, Cristo, por mi parte te guardaré de la hora de la tentación o de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Lo que leíamos en Lucas, ¿qué es lo que decía? Que nos preparáramos, que no dejáramos que nuestro corazón y los afanes, y para ser, ¿qué dice? Escapar de este mundo, ser tomado por el Señor. No se olvide que el Señor va a venir el día menos pensado, pero mire lo que dice, vuelvo a reiterar, para probar que vendrá sobre el mundo entero. Yo vuelvo a decir, usted escucha noticias, algunos que son más extremistas dicen que la tercera guerra mundial está a las puertas. Ahora, piensen, de aquí hemos sacado algunos ingredientes. ¿A quién hemos sacado? Corea del Norte, que se está tirando constantemente ahí. Hemos sacado a China, de alguna manera no hemos hablado de ellos, pero que quieren conquistar Taiwán, y que también tienen India, Pakistán tienen bombas atómicas. Entonces, sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven sobre la tierra, lo que me gusta, verso 11, vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, de la ciudad de mi Dios, ya la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el capítulo 4, por favor, versículo 1. Después de esto, la palabra es metatauta, miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. ¿Qué decía el 3? A la iglesia de Filadelfia. Nosotros creemos que las iglesias, alguna vez lo hemos estudiado y calzan pero perfectamente, que son las etapas de la iglesia en la historia de la humanidad. La iglesia de Sardis, la iglesia de Tiatira, ¿qué es lo que significa? Sacrificio perpetuo o una misa constante. La Iglesia Católica tuvo el poder, si pudiéramos llamar, hasta el siglo XV, desde el siglo III. Entonces caben la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia que murieron 6 millones de cristianos con los 10 emperadores romanos. Luego la iglesia de Pérgamo, compromiso matrimonial, donde este hombre que dijo que era cristiano porque apareció una cruz, Constantino, que se hizo cristiano, y todo el mundo fue cristiano porque la iglesia ahora era parte del gobierno. Todo calza, justamente. La iglesia de Filadelfia, nosotros somos parte de esa iglesia. Pero lo lamentable
que la iglesia de Filadelfia también tiene otra iglesia que está paralela a ella. ¿Cuál sería? La iglesia que está después, que es la iglesia de la Odisea, donde el hombre reina. Pero lo importante, ¿qué es lo que Dios realmente nos dice a nosotros y nos habla? Por eso yo decía una puerta abierta, y aquí dice, había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo, a alguien sentado en su trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a piedra de jaspe, de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda, rodeaba el trono otros 24 tronos, y ahí sigue hablando de esto. Y lo más interesante de esto, que si uno va al próximo capítulo, al capítulo 5, por favor, aquí dice que los ancianos le adoraban al Señor, pero en el capítulo 5, por favor, verso 4, dice, y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Juan, uno de los ancianos, me dijo, deja de llorar, ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, con tu sangre nos compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Esa es la iglesia. Por eso dice todo tipo de raza. Hermano, a lo mejor yo soy majadero con esto, pero yo lo más que quiero, personalmente, quiero llegar al cielo. Quiero que Dios me diga buen siervo y fiel. Y que a lo mejor muchos se rían, ya Apocalipsis y estas cosas. Prefiero estarle constantemente diciendo estas cosas, porque realmente el día menos pensado viene Jesucristo, o el día menos pensado, ¿sabe qué pasa, no? Partimos de este mundo. Y vuelvo a reiterar, no soy yo, es Dios, es Jesús. Siempre haciendo mención, vengo pronto, prepárate, apercíbete. Siempre. Por eso reitero, si uno lo piensa y es consecuente, porque al mismo tiempo que está la iglesia esta que tiene poca fuerza, ¿no es cierto? Existe otra iglesia, que es la que está luego, y a la cual también se le hace un llamado. Dice, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. ¿Quién conoce más al ser humano? ¿Quién conoce más a las personas que Dios? Conoce tu levantar y tu acostar. Como dice el salmista, ¿dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde puedo huir? Por eso voy a reiterar un poco lo que dije cuando hice mención acerca de lo que hay en el corazón o lo que habla la boca. Porque nosotros debiéramos estar, vuelvo a decir, en esa posición, vuelvo a insistir, considerando un poco la necesidad que hay alrededor de nosotros. Y cuando hablo de necesidad, hablo de todos aquellos que están al lado nuestro y no conocen a Jesús. Si por favor es Jesús el que habla del el infierno, yo le he dicho, me encantaría que fuera como dicen los testigos de Jehová. Me encantaría que el hombre llegó al final de la vida y desapareciera. Yo sería feliz. Pero no es así. No es así. Eternamente separados de Dios. Entonces, por eso es tan importante esto. Y aquí es Jesús diciendo a esta gente,
conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá lo fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Yo, ¿saben qué? Insisto, pienso que ha sido muy triste para estas iglesias recibir esta carta. No sé si han recibido alguna vez una carta, algo. Ay, como, qué tremendo. Esto lo recibieron ellos y tuvieron que leerla. ¿Y por qué tuvieron que leerla? Porque Dios, ¿qué es lo que esperaba de ellos? Esperaba de ellos que ellos cambiaran. Porque vuelvo a reiterar, porque el futuro no es el mejor futuro. Reitero lo de Lucas, escapar de las cosas que vendrán. Si lo que viene cuando se vaya a la iglesia no es nada bueno. Hay un engaño increíble. Satanás mismo se va a sentar en el trono de Dios cuando ellos vuelvan a hacer el templo. El capítulo 40 de Ezequiel habla del nuevo templo. Y ahí se va a sentar el anticristo. Ellos no tienen templo, pero lo anhelan. Entonces, no va a ser un mundo ideal. Dice, voy a leer nuevamente. Yo no sé. Dices, voy a leer nuevamente. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada. ¿Se acuerdan lo que Juan el Bautista? No hemos llegado allí, pero vamos a llegar en su momento. Cuando Juan el Bautista está predicando y le dice arrepentido y le dice serpientes, le dice una cosas horribles, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y ellos le dicen, y no se les ocurra pensar. ¿Qué es lo que iban a pensar ellos? Somos hijos de Abraham. Como si eso a ellos lo hubiese validado. Y el mismo Jesús les dijo a ellos mismos, si ustedes fueran hijos de Abraham, ¿qué es lo que harían? Las obras de Abraham. Y les dijo, ustedes son del diablo. Yo estoy remitiéndome a las palabras que dice Jesús. Ustedes son del diablo, ustedes lo que hacen es del diablo. Entonces, Jesús aquí está diciendo lo mismo. Dices, yo soy rico. O sea, aquí el peor engaño que hay, ¿saben cuál es? El autoengañarse. Es el peor engaño. Nosotros necesitamos... Jesús dijo algo súper sencillo y súper simple. Cuando él habló en Juan y le dice a ellos, ¿quién es él? ¿Quiénes son ellos? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Pegados a mí, llevan mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Y usted sigue leyendo ahí. Y lo más interesante, si mis palabras están en ustedes. Yo voy a hacer mención de lo que orábamos al principio o de la canción que cantábamos al principio, que dice, ese hombre se supone, si no estoy equivocado, es un hombre que era un misionero que mandó a sus hijas en un barco anterior y el barco se hundió, se murió toda su familia, él volvió a pasar por el mismo lugar en el barco siguiente y él escribió esa canción, estoy bien con mi Dios. Entonces, reitero, el mayor engaño que puede hacer uno es engañarse a nosotros mismos. Jesús dice, pegados a mí lleváis mucho fruto. Y con respecto a eso que acabo de mencionar, algo tan sencillo cuando vivimos en aflicciones, cuando vivimos en ansiedades, ¿sabe? Todas esas cosas tienen su respuesta en la Escritura. Por ejemplo, cuando habla de la ansiedad, que dice, no estés ansioso. ¿Por qué? Porque Él cuida de ti, porque no te va a dejar ni te va a desamparar. Reiteremos, ¿qué dice Él? Mis palabras, el cielo y la tierra desaparecen, pero mis palabras no. Entonces, eso es lo que uno tiene que poner aquí, es lo que tiene que poner en el corazón. Eso es lo que nos va a afirmar para poder ser los hombres y mujeres que queremos ser. Cuando dejamos que eso nos gobierne y no nos gobiernen las demás cosas, no nos gobierne ni la ansiedad, nada. El propio Señor dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar, al cual resistir firmes en la fe. Entonces, nosotros somos de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, por eso hay que recapitular un poco con respecto a lo que pasa. Y reitero, dices,
Qué tremendo. Soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego, desnudo eres tú. Ay, Dios mío. No me gustaría recibir una carta así. Por eso te aconsejo, Jesús, que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que lo pongas en tus ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso. Miren la palabra que usa aquí. Sé fervoroso y arrepiéntete. Gira, cambia. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Algunos escritores dicen que Jesús en esta iglesia no está adentro, está allá afuera. Y está llamándonos para que salgan, porque Él está fuera de esta iglesia. Y hoy día esta iglesia uno la puede ver. Esta iglesia está llena de personas. Son miles de personas, iglesias como esta. Falsa doctrina, cosas horrorosas. A diferencia de la iglesia anterior. ¿Se acuerdan lo que decía o no? Que tienes poca fuerza. Iglesias pequeñas, con muy poca a lo mejor injerencia en el mundo. Uno se ríe, por ejemplo, si yo quisiera ir con un periodista a me entrevistar, ¿usted cree que me entrevistaría o no? Me dije, ¿quién soy? ¿Quién te ha visto? Pero ¿escucharon el otro día cómo entrevistaron a este señor que quieren levantar la iglesia de Satán? ¿Lo vieron o no la noticia? Este país quiere tener la iglesia de Satán y quiere que le den personalidad jurídica, y un canal, ahí le dio, y no uno, todos los canales, cobertura. Y ahí estaba el tipo. Entonces, hermanos míos, reitero, Jesús viene pronto. No crean, por favor, que no he estudiado, que no tengo listo el estudio del día de hoy. Aquí está el estudio del día de hoy. Pero lamentablemente tengo que actualizarlos. Tengo que volver, digamos, a poner en su corazón lo que Dios pone en mi corazón. Porque reitero, porque esto viene de pronto. Lo que quiero decir, quiero leer, con esto voy a concluir. Lucas. Si no me equivoco, déjenme. Lo único bueno de esto es que ya en la semana no tengo que estudiar para el próximo domingo. Puedo descansar. Déjenme buscar. Que es muy decidora lo que les decía. Es Juan. Juan me parece. Sí, Juan. Juan. Que yo les mencionaba de este hombre, Juan. 1. 43 al 46. Es un poco más atrás la historia, se las voy a dar un poco. Aquí está Juan el Bautista, lo vienen a interrogar las autoridades. ¿Eres tú el Cristo? No, no soy el Cristo, soy uno que dice ahí que no soy digno de... Por eso dice, pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautiza? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen, que viene después de mí, al cual no soy digno, ni siquiera desatar la correa de la sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, ahí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por favor, imagínenselo. Yo me lo imagino, de haber sido alucinante para estas personas. De este hablaba yo cuando dije, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se le revelara al pueblo de Israel vine bautizando con agua. Juan declaró, vi el Espíritu descender del cielo como una paloma, permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu desciende y permanece en él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió
nuevo, al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a verle, contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón. Le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, a quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, será llamado Cefas, es decir, Pedro. Por favor, fíjense, ¿usted quiere un avivamiento en su vida? Este es un avivamiento. Este es un avivamiento. Es lo que le ocurre. Esto es cuando uno piensa, por ejemplo, en la Escritura, cuando dicen que las autoridades están sometiendo a los apóstoles, dicen que ellos reconocen, pues estos son del vulgo, así voy a decirlo despectivamente, pero reconocían que habían estado con Jesús, tenían olor. Algo había en ellos que hacía que la gente se diera cuenta que habían estado con Jesús. ¿Qué pasó aquí con estas dos personas? Con Andrés y la otra persona. Estuvieron con Jesús, lo siguieron, estuvieron con él. No sé cuánto rato habrán estado con él, pero apenas partieron, salieron de la presencia de él. ¿A dónde fueron? ¿A dónde fue Andrés? Voy a decirles mi experiencia cuando conocí a Jesús. Teníamos esa radio ahí, veníamos parlantes, escuchando alabanza, escuchando al dúo Sal, todo ese tipo de cosas. Y lo único que quería era salir a la calle, al primero que agarrarlo del pecho y decirle: hey, necesitas a Jesús. Ese es un avivamiento. A eso es lo que tenemos que apelar nosotros, que Dios vuelva a darnos un amor por Él tan grande que no haya nada más importante que Jesús. Y que lo haga capaz de soportar, no sé, por las cosas que se puedan soportar. Acuérdate, Jesús en la cruz del Calvario dice: si eres Dios, bájate. Él no se podía bajar porque estaba ahí haciendo lo que tenía que hacer, que era morir por ellos. Por eso le dijo: Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Pero esto es, y no solo esto, dice, se quedaron con él como a las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos. Al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano, dice, no sé a quién más habrá encontrado. Y le dijo decir el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, que él lo miró y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, será llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, al hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley. Amén, aleluya. ¿Saben lo que estaba en el corazón de estas personas o no? Si por eso dice lo que dice. No dice: no, si fui a la iglesia. No, le dice: hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Lo vamos a ver la próxima semana, porque él nació en Nazaret. Por eso hoy tenía que llamarse Jesús de Nazaret. El hijo de José. ¿Por qué? Por la descendencia de David, el que iba a reinar. Aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Ese hombre estaba loco. ¿Por qué estaba loco? Por Jesús. Y estaba loco porque podía mirar y ver. Wow. Esto no es un cuento, por favor, y vuelvo a reiterar. Lo he dicho muchas veces. Nosotros hemos recibido el Evangelio. Y como dice la propia Escritura, esto dice ellos, o lo dice Juan y Pedro, nosotros nos hemos dado a conocer a ustedes mediante fábulas. No, lo que nosotros vimos, lo que nosotros tocamos, eso os anunciamos. Por eso ellos salieron y voltearon al mundo. Por eso alguien llegó a este país en un momento con el Evangelio y nosotros somos producto de eso, de gente que amaba a Jesús. Tú tienes que volver a amar a Jesús y tienes que decirle a Jesús. ¿Sabe? Cuando uno es sincero con Dios, Dios hace los cambios pertinentes. Yo espero, nosotros el lunes pasado tenemos reunión de liderazgo, yo espero mañana tener hartas noticias de cambios. Porque si no han cambiado, si no siguen haciendo las mismas cosas, yo no sé qué va a pasar en realidad. Porque Dios nos está llamando a una vida íntima con Él, muy íntima con Él. Y reitero, ¿para qué? Para que el beneficio, yo reitero, si el beneficio no sea para nosotros, ¿sabes para quién va a ser? Para los que están a nuestro alrededor.
Ellos necesitan a Jesús. Y lo único que se los pueden dar, ¿quiénes son? Nosotros, nadie más. Padre, gracias por darnos este tiempo, tu palabra, Señor. Yo sé que a lo mejor no vimos lo que teníamos que ver, pero yo me siento responsable de lo que tú pones en mi corazón, Señor, y lo hago manifiesto a tus hijos y a tus hijas, Señor. Así como ellas, Señor, o como ellos, Señor, yo también necesito de ti cada día, Señor. La lucha no es menor, tú lo conoces, tú lo sabes, Señor, pero gracias porque en ti somos más que vencedores, Señor. Gracias porque en ti, Señor, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús y tantas cosas increíbles. Y gracias porque nos has hecho sacerdotes y reinaremos contigo en algún momento. Gracias por toda tu palabra que está almacenada en nuestras mentes, en nuestras neuronas, Señor, y que está almacenada en nuestro corazón también. Gracias porque tu palabra nos puede hacer poderosos si dejamos que ella salga, Señor, y tome el control real de nuestra vida, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ir a ti, llevando simple y exclusivamente tu palabra, Señor. Nada más, Señor. Ayúdanos a orar pidiéndote todo lo que tú has dicho que vas a hacer por medio de tus escrituras, Señor. Trae tu palabra a nuestra mente y a nuestro corazón y dobla nuestras rodillas, Señor, para que podamos seguir intercediendo por las mamás, los papás, los esposos, las esposas, los hijos, las hijas, los nietos, las nietas, y creyendo que el Dios del cielo está guardando nuestras oraciones, como dice en esa vasija de oro, para llevar a cabo en su momento el cumplimiento de ella, Señor. Padre, gracias por amarnos tanto. Yo te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.